¿Cómo aliviar el dolor de hombros? El hombro se conforma por la clavícula, el hueso que une el brazo al cuello, y el húmero, que es el hueso largo del brazo sobre el que se apoya el bíceps. Su unión está posibilitada por los tendones del bíceps y del manguito rotador. Además, cuenta con una bursa situada entre el tejido óseo y tendinoso. Este es el conjunto articular que tiene mayor movilidad en todo el cuerpo, de manera que también resulta el más propenso a sufrir problemas. Cuando cualquiera de estas partes o todo el conjunto se siente molesto, hablamos de dolor en el hombro. Lo habitual es que ocurra como respuesta a un movimiento brusco del brazo. El dolor suele acompañarse de limitación de la movilidad. Si este se debe a un motivo leve, desaparecerá en poco tiempo. De no ser el caso y sufrir de un dolor agudo e intenso, la consulta a un doctor es prácticamente obligada, pues es prácticamente seguro que el dolor se extienda en el tiempo, con su consecuente reducción del movimiento y pérdida en la calidad de vida. ¿Qué provoca los dolores de hombro y cuáles son las causas que lo originan? Cada día nos encontramos con situaciones que pueden hacer que nos duelan los hombros al mismo tiempo que intensifican una molestia que ya podemos tener anteriormente. Veamos cuáles son las más comunes y cómo identificarlas. Por esfuerzos intensos. Hacer que los tejidos de nuestro cuerpo hagan más fuerza de la que están preparados supone que se esfuercen, se sobreextiendan y se dañen de diferentes maneras, siendo la más común el desgarro o la dislocación en el hombro, aunque se pueden dar muchos otros problemas, los cuales veremos en el siguiente punto. Dolor de diferente intensidad y tipología, inflamación, rigidez, infección interna, etc. son muchos los síntomas en función de la lesión producida a partir del esfuerzo realizado. Por malas posturas al dormir. Lo habitual al dormir es que al adquirir una mala postura, la forma de nuestro cuerpo quede en una posición no natural, pudiendo producir dolor. Ocurre cuando cogemos la almohada durmiendo boca abajo o descansamos siempre sobre el mismo hombro. Una mala colocación del cuello también afecta a la de los hombros. El propio dolor cervical puede irradiar dolor al hombro aunque éste se haya mantenido en buena postura. Los síntomas que ocurren a raíz de una mala posición al dormir son temporales y no demasiado intensos, siendo lo más habitual el dolor general de hombro, de cervicales o de cabeza. A veces también pueden producirse chasquidos al hacer el movimiento de rotación con la articulación. Por estrés. El estrés es un problema psicológico que nos afecta físicamente. Generalmente incide en la cabeza y en el cuello, pero después comienza a extenderse a hombros y en general en la parte alta de la espalda. Este dolor es muy difuso y cuesta diagnosticar porque generalmente se desconoce la relación entre ambas circunstancias. Además, este problema también favorece la aparición del dolor y lo acentúa si ya existiese, de manera que en cualquier caso es esencial tratar el estrés si queremos que el dolor físico desaparezca. Por movimientos bruscos e incontrolados. Estos pueden hacer que se produzcan los problemas que hemos visto anteriormente, al igual que otros relacionados con la bolsa sinovial, la cápsula articular, etc. También es posible que se muevan o desprendan tejidos, lo cual resulta dolorosísimo y puede llevar a que se produzcan problemas de gravedad por acción mecánica, fricción, rasgado, aplastamiento, etc. Prácticamente, puede aparecer cualquier síntoma a raíz de los problemas que movimientos bruscos y de alto impacto producen en el hombro, de manera que será difícil determinar qué nos ocurre exactamente. Por ello, la visita a un especialista es obligatoria para que determine exactamente qué dolencia tienes y con ello diseñe tu tratamiento si es necesario. ¿Qué tipo de enfermedades pueden causar dolor en la articulación del hombro? Sin duda, hay muchísimas patologías, enfermedades y otro tipo de problemas que consiguen hacernos sentir dolor en el hombro. Vamos a repasar aquellas dolencias más comunes.
Artrosis. Los malos hábitos, la edad, los traumatismos, el uso excesivo y diversas lesiones hacen que el grupo articular del hombro degenere. Esto implica a la larga que los huesos se froten entre ellos, se endurezcan y que incluso crezcan en ellos protuberancias de tejido óseo. Tiene síntomas graves y de tardía aparición, por lo que resulta una enfermedad prácticamente incurable, que requiere pasar por quirófano. Por este motivo te animamos a prevenirla. Aparece un dolor que aumenta progresivamente conforme lo hace el desgaste óseo. Se acompaña de inflamación y de rigidez. Esto implica que la capacidad funcional del hombro vaya disminuyendo hasta que el movimiento es muy limitado. Osteoartritis. Esta dolencia es parecida a la anterior. Tenemos inflamación articular. La diferencia radica en que no necesariamente es por desgaste articular, sino por cualquier otro motivo, incluyendo enfermedades óseas, infecciones, etc. La hinchazón del hueso produce que la articulación se deforme, aumentando definitivamente su tamaño y siendo visible un abultamiento. Después va apareciendo la rigidez y con ello la limitación del movimiento en unas u otras direcciones. A mayor inmovilidad, más hormigueo. Todo ello, por supuesto, se acompaña de un dolor considerable. Esguinces. Los ligamentos tienen un tirón, pudiendo llegar a romperse en los casos más graves, generalmente por un movimiento mal realizado, inesperado o brusco, especialmente cuando el hombro aparece en una posición antinatural por usar excesivamente la articulación o por un golpe. El dolor es mantenido y se produce inflamación del ligamento, que llega a hacerse visible en la zona. También es muy común que aparezca un moretón en la zona afectada. Sin duda, la manera más efectiva para diagnosticarlo es que en el momento se escuche un chasquido. Un esguince puede curarse solo en los casos más leves o precisar cirugía para reparar los tejidos cuando existe una rotura total del ligamento, siendo especialmente difícil cuando la zona lesionada es la unión de un ligamento y un hueso. Tendinitis. Se trata de la inflamación de un tendón. Existen microroturas y pueden llegar a producirse áreas necrosadas. Ocurre tanto por accidentes que provocan que los tendones se golpeen, como por procesos internos inadecuados, como el roce del tendón contra un espolón o una sobreextensión por acortamiento del bíceps. También es habitual en casos de trabajos repetitivos o deportes de alta intensidad. Sientes dolor al tacto, al presionar el tendón y al mover el hombro. Además, es un proceso inflamatorio. Fracturas. Resulta una rotura en parte o en la totalidad de los huesos. En cualquier caso, las fisuras, grandes o pequeñas, resultan muy dolorosas. La zona se hincha muchísimo y se calienta. Incluso podemos ver una deformidad. Una fractura es un problema grave y requiere de una recuperación lenta y perfecta para no tener secuelas, pues es muy fácil volver a referir dolor en la zona conforme pasa el tiempo si no nos curamos bien. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.